Bien, vamos a pasar sin más dilación a la última de las comunicaciones con la que ponemos ya fin y cerramos esta tanda de aportaciones al Congreso. La última comunicación corre a cargo de Oriol Calvo Vergés, conocido de todos vosotros, gerente de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, y versará sobre el patrimonio cerámico en las ciudades alfareras de España, datos estadísticos y cuantitativos. Una visión global que viene como anillo al dedo para cerrar la sesión de esta mañana. Cuando quiera. Oye, ¿tenemos el micro? Sí. Bueno, buenos días. Sé que vamos retrasados. Tengo una cierta tendencia siempre a extenderme en el tiempo. Ya me han dicho que hoy, pues, si puede, no lo haga. Y bueno, aparte de ser el gerente de la asociación, que es cierto, yo llevo 26 años trabajando en el Museo del Càntir de Argentona, un pequeño museo dedicado sobre todo a la alfarería para agua, como comentó ayer ya Jaume Coll, y esto, pues bueno, supongo que lo que he aprendido de cerámica lo he aprendido mucho allí, y después ha sido un placer poder colaborar en la creación y formación de esta pequeña maravilla que yo creo que es la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, que entre todos hemos de intentar pues que vaya creciendo y se vaya consolidando como un referente en el mundo de la cerámica, sobre todo a partir de las políticas de las administraciones públicas, porque sabéis que nosotros somos básicamente una asociación de municipios, de ayuntamientos, que son los que representan los municipios, y por tanto yo creo que el tema de este congreso es muy importante para estas administraciones. Entonces, para poder actuar, hemos de saber en qué territorio nos movemos, si no es muy difícil. Y siempre, y esto pasa mucho en el mundo de la cultura, intentamos ser o somos muy intuitivos. Y está bien ser intuitivos porque hay cosas que ya las ves y no hace falta hacer muchas martingalas raras para saber si aquello es bueno, es malo, está mal mantenido o está bien mantenido. Entonces, pero hay una cosa que en este país, no sé por qué, hay una tendencia a hacerla poca, que es los estudios estadísticos. Yo creo que al final uno tiene que saber en el territorio en que se mueve y por lo tanto es importante, son importantes este tipo de estudios y lo que hemos intentado hacer con motivo del Congreso es a partir de unas encuestas que las 30 localidades que forman la asociación nos pudieran comunicar a través de una encuesta la situación de su patrimonio cerámico. Esto se dice rápido, pero es bastante más complicado de cumplir porque somos 30 municipios y entonces todo se multiplica por 30 y cuando las cosas se multiplican por 30 acostumbran a complicarse un poquito. Pero bueno, yo quiero agradecer a todos los municipios su colaboración y creo que es importante lo que os decía antes, ¿no? Saber en qué territorio nos estamos moviendo, ¿no? ¿Cuántos museos? ¿Cuántos inmuebles? ¿Cuántos talleres tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Y a partir de aquí sacar conclusiones y actuar en consecuencia. Para esto sirven las estadísticas, no para hacer estudios y guardarlos en un armario, que en este país yo creo que debe haber miles y miles y miles de estudios hechos que están guardados en armarios. Yo cada vez que recibía una encuesta de la Diputación, de la Generalitat o de quien fuera, pensaba, estoy perdiendo el tiempo, porque nunca, después de una encuesta, he visto que se actuara en consecuencia. Yo no lo he visto nunca. Y esperemos que esto pues, no pase en este caso y por lo menos que nos sirva. Bueno, como vamos fatal de tiempo, iremos pasando bastante rápido las diapositivas. Deciros que de los 30 municipios hemos recibido 19 encuestas. De las 19, hoy voy a presentar preliminarmente los resultados de 12 de las encuestas, que son las que he podido computar. Creo que al final los resultados, lógicamente, variarán un poco, pero tampoco van a distar mucho de lo que hoy podremos ver aquí. Entonces, tiramos para adelante. El estudio lo he dividido, no son 3 A's, es una B y una C. Entonces, estas son las prisas para acabar el tema. El primer apartado sería lo que es el patrimonio museístico, básicamente el patrimonio mueble que ahora estábamos contemplando, que es el que tradicionalmente es el primero que se ha conservado y se ha salvado, y el primero que identificamos como patrimonio. Ayer nos decía Jaume Coll que
en el siglo XIX, no, primeros del XX ya se forma el primer museo de cerámica en España, en la Enrajolada. Vale. Entonces, lo primero que detectamos y que consideramos como patrimonio, porque todo esto es cultura y al final todo eso es bastante subjetivo, aunque ya hay unos acuerdos generales de la sociedad, que es patrimonio y que no lo es. Lo primero que en el mundo cerámico se consideró patrimonio fueron las piezas cerámicas, las que habían salido de los talleres. Después este concepto se ha ampliado, lógicamente. Entonces, el primer patrimonio museístico es el patrimonio mueble. El segundo es el patrimonio inmueble, todo lo que son edificios, hornos, barrios alfareros, ya es un tema ya más complejo porque afecta ya al urbanismo. Y el tercer apartado que hemos estudiado es el patrimonio inmaterial, que este es el último que se ha añadido un poco a lo que hemos conceptuado como patrimonio, y que está bastante de moda además ahora. Tengo el tema del patrimonio inmaterial, donde incluimos las técnicas cerámicas, algunas muy ancestrales y algunas que se están perdiendo, lo que son fiestas y tradiciones alrededor de la cerámica, incluso rituales. Hay mucho tema en torno a la cerámica y yo creo que mucha parte de este patrimonio ni tan siquiera no somos conscientes de que existe, que es uno de los problemas que tenemos con el patrimonio. Bueno, en el primer apartado, el patrimonio museístico, hemos hecho un estudio sobre museos. ¿Qué museos tenemos en los municipios de la asociación? O sea, que, por supuesto que hay más museos y más patrimonio cerámico en España, por supuesto, pero nos hemos centrado en los municipios de la asociación. Entonces, primera pregunta, ¿existe en tu municipio un museo o centro de interpretación con importante patrimonio cerámico? La respuesta es, otra cosa, de las encuestas que he recibido, no sé por qué, ha habido dos que solo han contestado la parte de patrimonio en los museos, seguramente porque no tienen museo, creo que es así, y después que hay respuestas que no se han contestado. O sea que no os fijéis que los totales siempre tengan que ser los mismos, porque los totales varían. Entonces, he puesto siempre en todo el estudio el número de respuestas y los porcentajes. En este caso es fácil, 9 y 1 son 10, 90% que sí, tienen museo, 1% no tienen, hay 10% no tienen museo. Adelante. Vale, ¿el museo está dedicado de forma monográfica o mayoritaria a la cerámica? Pues sí, es bastante habitual que nuestros museos estén dedicados fundamentalmente a la cerámica. Incluso muchos municipios tienen más de un museo, uno dedicado a otros temas y otro a la cerámica. Adelante. Bueno, en cuanto a la titularidad, ya era de prever que la inmensa mayoría, casi el 80%, son de titularidad municipal y solo en 2 casos de estos 9 museos tenemos uno que es privado y otro de la Diputación. En cuanto a la gestión del museo es centralizada. Aquí estaríamos la cosa más repartida. Este 44% de centralización, es decir, la gestión del museo se lleva desde los servicios centrales del ayuntamiento, pero en muchos casos, como pasa con muchos otros museos, una tercera parte se gestiona por un organismo autónomo. Los otros 2 son los que os decía, de aquellos 2 que no son de titularidad municipal y tienen otras formas de gestión. Tira para adelante. Vale. El museo tiene competencias sobre elementos patrimoniales externos, por ejemplo, yacimientos arqueológicos, patrimonio inmueble, etc. Aquí podemos extendernos bastante en esta respuesta porque es una respuesta muy interesante para conocer cómo se gestiona el patrimonio en un determinado municipio. Yo creo, y esta es mi opinión, que el museo debe funcionar como un organismo central en estos temas. Un museo es más que un sitio donde se acumulan unos cuantos objetos. Yo creo que allí hay personal cualificado, hay unos conocimientos y, por lo tanto, yo creo que si ha de haber una coherencia en el tratamiento de la cerámica, por ejemplo, no tiene sentido que en un municipio haya un museo donde se recojan las piezas que han salido de los obradores de aquel museo y a la vez el ayuntamiento esté derribando hornos, esté derribando alfares, esté derribando barrios enteros, arrasando barrios enteros, eso lo hemos visto. Claro, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno. O sea, vamos a guardar las piezas y vamos a destruir todo lo que ha posibilitado que aquellas piezas salgan a la luz. Esto podía tener una justificación hace 50 años, pero como escrito en el texto que os han pasado aquí,
aquí ha habido un vuelco importante en los últimos, sobre todo 30 años, en la época ya de la democracia. Primero, lógicamente, pues tuvimos que hacer las cosas básicas, pero a partir de que se ha tomado un poco de conciencia del patrimonio, estos tipos de disparates deberíamos de intentar que no pasaran. Ya sabemos que hay una gran presión urbanística, como comentaba antes Joan Vicens, pero que, caray, yo creo que por lo menos nosotros, que creo que no tenemos ningún interés urbanístico en nada, deberíamos de intentar que sean los museos los que, con el personal cualificado, puedan un poco coordinar y articular políticas de protección, estudio y, por supuesto, difusión de lo que es el patrimonio cerámico en nuestros municipios. Porque, si no, incluso sean cosas, ya he explicado, pero muy contradictorias, ¿no? Una política por ahí de un lado y por otra de otro tipo. Adelante. Bueno, el número de trabajadores, la verdad es que yo creo que la situación, y por lo que vemos en la encuesta, la situación de los museos en general está bastante bien y podemos decir que en los últimos 20 o 30 años la situación ha mejorado de una forma brutal. Incluso la mayoría de los museos son bastante recientes. Me he olvidado de preguntar, que esto ya lo he visto, en qué año se había creado cada uno de los museos. Pero bueno, yo creo que la mayoría datan de los últimos 30 años. Rarísimo es el museo que date de más antiguo. Entonces, las dotaciones de personal varían bastante. Yo creo que en general son bajas, pero también creo que es un proceso en el que estamos todavía avanzando y que lástima de la situación económica actual porque esto va a parar muchísimas cosas, incluso creo que en algunos casos vamos a retroceder. Hay museos sin director, hay museos que no tienen personal técnico y hay algún museo que incluso está cerrado. Entonces vamos a tirar para adelante. ¿Qué servicios se externalizan? Poquísimos. O sea, se externaliza la limpieza en 3 casos, uno de ellos somos nosotros, Argentona, y la Escuela de Cerámica, que también somos nosotros, Argentona. Pero en general se externaliza poco porque también hemos podido detectar en este estudio que la actividad de los museos es de un perfil en general bastante bajo. Creo que deberíamos dinamizar un poco más nuestros museos, y yo creo que con más actividad en general se externalizarían más servicios. Adelante. Los presupuestos. Yo también creo que en general son bastante bajos, pero los presupuestos, la gente dice siempre que las cifras mandan. Bueno, pues las cifras engañan mucho, porque ¿qué se incluye en el presupuesto de un museo? En muchos casos no se incluye ni el personal, porque el personal viene pagado desde el ayuntamiento, etc. Entonces, cuesta un poco. Pero la media de los presupuestos de 2012 son de 120.000 euros. Pero el rango, es decir, nos encontramos presupuestos, bueno, había uno que ponía 0, pero que creo que estaba cerrado. Entonces ya lo dejamos, porque si no ya la cosa va fatal. Nos vamos de un rango de 16.000 euros a 295.000, que es el de Argentona, ya os lo digo ahora. O sea que... entonces, claro, esto hay cifras muy dispares, ¿no? Depende de la actividad que tenga cada uno. Y en la inmensa mayoría de los casos, el ayuntamiento aporta el 100% de los presupuestos. Me ha sorprendido mucho que los ingresos propios de los museos son casi 0. O sea, no hay casi ni un museo de cerámica que sea capaz de generar un ingreso. O sea, increíble. Pero hay una excepción, y en este caso, perdonad, Argentona, donde el museo se financia. Actualmente creo que estamos en un 60-65% de autofinanciación, es decir, que el ayuntamiento aporta más o menos el 35%. Lo otro son recursos propios, o sea, son ventas en la tienda, son entradas, son subvenciones, son las tasas de los alumnos de la Escuela de Cerámica. Por ejemplo, la Escuela de Cerámica Argentona aporta al museo, en el último informe, 11.000 euros. O sea, tuvo un superávit de 11.000 euros. O sea, no es una carga ni un gasto, sino que es un ingreso. En general, todas las actividades que hace el Museo de Argentona son positivas porque de esta manera se paga donde no llega el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no llega a pagar ni los costes de personal. Pero bueno, somos una rara avis, pero en general son los ayuntamientos los que mantienen los museos. Adelante. La superficie total del museo, claro, esto es una media, 1.240 metros. No es tan mal, en general, son pequeñitos, por supuesto, pero tampoco está tan mal. Ahora, claro, también nos vamos desde uno pequeñito, Marratxí, que ayer lo comentábamos con Xisco, a un macromuseo de 4.000 metros cuadrados, como es el de la Bisbal, que es una fábrica, es una antigua fábrica, que es la fábrica Terracota, que es inmensa,
que claro, luego te sorprende que la Bisbal solo tenga 2 trabajadores en plantilla y creo que jornada completa no existe ninguno, ¿no? Entonces, claro, todo esto te descoloca muchísimo, ¿no? Dices, ostras, y esto... Bueno, también he de decir que el Museo de la Bisbal llega al punto de que solo abre durante el verano, el resto del año está cerrado. Esto es un municipio, la Bisbal, al lado de la Costa Brava, con miles y miles y miles de turistas que van allí, miles y miles y miles de personas que van a comprar cerámica allí y que inexplicablemente pues el museo lo tienen así. No tenemos hoy aquí nadie de la Bisbal que pueda explicarnos un poco este fenómeno, pero bueno, en fin, ya veremos, adelante. El montaje museográfico, como os he dicho, son en general muy recientes, museos del 2000 al 2011, uno del 98 y uno del 89. El del 89 es Manises, el montaje museográfico, pero la misma encuesta, Manises explica que se han ido haciendo actualizaciones, o sea, no el montaje originario es del 89, pero está bastante puesto al día, o sea que y el 89 tampoco es antiguo, ¿eh? Hay muchos museos que no se han tocado ni una vitrina desde el siglo XIX, o sea que no está mal. Adelante, adelante. Bueno, la media de objetos es de unos 3.400 y en total de las 12 encuestas, pero que son, creo que eran 9 o 10 las de museos, estamos hablando de 27.000 objetos. O sea, nuestros museos, de momento, 27.000 y esto sería incrementando. El total de visitantes, bueno, tenemos una media de 6.350, poquito, tenemos que hacer algo más, yo creo, para, no sé, deberíamos de inventarnos algo allí dentro de los museos. No hace falta romper piezas, pero hacer algo para atraer más a nuestros visitantes. Ya os he dicho que el perfil de actividad de los museos de nuestra asociación es bajo. O sea, hay museos, y me ha sorprendido mucho, que ni hacen visitas guiadas, ni hacen talleres, ni hacen nada. O sea, se sorprende un poco, pero un poco para atrás. Solo para comentar que, claro, el rango de visitantes va de 1.600, el más bajo, a 15.000. Bueno, 15.000 es una cifra que está bien, pero yo creo que 15.000 debería ser la media para ir bien, ¿eh? Tira para adelante. Bueno, el segundo apartado es el patrimonio inmueble, estos edificios, hornos, barrios alfareros. Tenemos cómo han identificado los responsables de las encuestas los elementos patrimoniales inmuebles. 3 barrios. A ver, lo que poníamos en la encuesta es que fueran dignos de ser considerados patrimonio, ¿eh? Entonces, tenemos 3 barrios alfareros, 9 ciudades que tienen hornos antiguos. Es decir, estos porcentajes indican qué porcentaje de poblaciones de las que han contestado la encuesta tienen alguno de estos elementos. Pero luego, dentro de estos elementos, por ejemplo, había ciudades que tienen un horno y otros que tenían 30 hornos, ¿eh? ¿Entiendes? Esto variará. Tenemos alfares antiguos, tenemos talleres en activo dignos de ser visitados. Aquí sí que prácticamente la totalidad, falta Argentona, que somos nosotros, que no tenemos. O sea, y otro tal. Tira para adelante. Bueno, otro tema que me parece interesante es que, aparte del patrimonio productivo, ¿qué patrimonio cerámico tenemos en edificios? Aunque no seamos productivos. Como veis, hay bastante variedad, desde la antigüedad, temas medievales, en la época moderna, el Renacimiento, el Barroco. Tenemos que el 42% de ciudades tienen elementos, del 19 la mitad de ciudades dicen que sí. Una cosa, la encuesta de patrimonio la han contestado íntegra o prácticamente íntegra 12 ciudades, con lo cual aquí las cifras ya son más fiables. Estamos hablando que el 50% tienen del 19, 3 del modernismo, que son el 25%, del siglo XX y XXI 33%, otros 33%, y hay municipios que no tienen ningún elemento cerámico digno de ser visitado o ser por lo menos considerado patrimonio. Adelante. Bueno, lo que hablábamos ayer. Estos elementos patrimoniales están estudiados y catalogados, porque es lo primero que hay que hacer, identificarlos, catalogarlos. Luego ya veremos. Que están totalmente estudiados y catalogados es uno, o sea, nada, un 8%, el 75% parcialmente y el 17%, que son dos municipios, dicen que están sin catalogar. Adelante. ¿Tienen algún tipo de protección legal que evite su pérdida? Bueno, estamos donde estábamos, ¿no? Los municipios tienen recursos, pensamos, para dictar a través de la ley de patrimonio, la ley española, las autonómicas, para poder catalogar y, por lo tanto, proteger estos elementos.
Hay uno que dice que los tiene totalmente protegidos, otros un 64% que los tienen parcialmente protegidos y sin ninguna protección el 36%. Y algunos sorprenden, ¿eh? Algunos municipios que dices, ¿cómo puede ser que no tengan ninguna protección? Municipios importantes que tienen una gran tradición alfarera y donde seguramente se debería mirar qué pasa. ¿Tienen algún tipo de protección legal que evite su pérdida? Pues un poco lo mismo. Totalmente, parcialmente al 65% y sin ninguna protección al 4%. Tira. Valora del 1 al 5, este es un poco más objetivo, si el patrimonio inmueble de tu municipio está debidamente señalizado, conservado, accesible, etc. De nada a mucho, pues bueno, la mayoría de respuestas se quedan en un 2 y máximo en un 3. O sea, aquí tenemos el 90% de las respuestas. O sea que yo creo que estamos en un perfil todavía muy bajo de nivel digamos, de difusión de este patrimonio cerámico. Adelante. En los últimos 5 años se han hecho mejoras en la situación de vuestro patrimonio. No está mal, porque claro, cuando tú partes de muy abajo es fácil avanzar, ¿no? Entonces, solo uno dice que han hecho muchas, pero la mayoría dicen que se han hecho algunas. O sea, un 75% han hecho algunas mejoras en la situación de su patrimonio cerámico inmueble. Adelante. Bueno, ya para acabar, la tercera parte, el patrimonio inmaterial. A ver, aquí se trata de identificar un poco qué elementos del patrimonio inmaterial los podemos considerar que forman parte de este patrimonio. Ha habido 4 respuestas, esto es 73, pero no sé por qué la columna se debe haber adelgazado, entonces hay que leer así en vertical. El 33% dice que las técnicas de la cerámica antigua y singulares son dignas de ser recogidas. Decir que, y cito, porque se podían citar algunas interesantes, todo el proceso de elaboración de la cerámica, a algunos les ha parecido interesante, la filigrana de Alba de Tormes, el reflejo dorado de Manises, ha salido también como un elemento que se considera de gran valor patrimonial en lo que es el proceso productivo, o como una técnica cerámica interesante. Podríamos añadir aquí seguramente el negro, la cerámica negra fumada de Quart, Verdú, etc. La segunda parte, si hay alguna celebración religiosa en torno a la cerámica, o sería otro tipo de elementos, celebraciones religiosas. Y nos han salido 3 respuestas positivas, que son el 25%. Destacan las fiestas de las santas alfareras. Aquí también deberíamos de puntualizar que Manises en estas fiestas hace su festa de la cerámica, hace su cabalgata, o sea, son unas fiestas más espectaculares que se celebran en este país en torno a la cerámica. Una curiosa, que es la de Argentona, que es el único o de los pocos municipios no productivos de la asociación, pero que en cambio tiene desde el siglo XVII una tradición de una fiesta del cántir en torno a la fiesta de Santo Domingo. Y de tipo no religioso hay 9 respuestas, que son un 75%, por lo tanto, de municipios que tienen eventos de este tipo, y aquí sí que destacan con mucho las ferias de cerámica, que ellos los consideran un elemento patrimonial, fiestas populares, 2, y una que es interesante, que es en la Alcora, la Recuarriera, que yo tampoco conozco muy bien en qué consiste, seguramente aquí alguien lo conoce, pero no tenemos nadie de la Alcora. Adelante. Bueno, dice, hemos visto qué elementos inmateriales tenemos y ahora vamos a ver si están estudiados y catalogados. Totalmente 2, parcialmente 9 y sin catalogar ni estudiar 1, yo creo que estamos en el camino. Adelante. El patrimonio inmaterial de nuestro municipio está recogido o sea, ¿en qué se recoge este estudio, esta catalogación, este inventario? Aquí volvemos a ir en vertical, veo. Estudios y tesis sin publicar, 3, que son un 25% de municipios que tienen este tipo. Estudios publicados en libros y revistas tenemos 9 municipios que tienen. Pensad que aquí un municipio puede marcar varias opciones a la vez, ¿eh? Una no excluye la otra. Y grabaciones audiovisuales, entrevistas, vídeos, etcétera. Por lo tanto, bueno, yo creo que estamos en un camino interesante. Aquí sí que ha habido antropólogos, etnógrafos que han hecho bastante trabajo de campo estudiando este tipo de técnicas y algunas fiestas y manifestaciones, e incluso algunos las han grabado. Adelante.
Bueno, esta celebración, o podríamos ponerlo en plural, celebraciones, tradiciones técnicas, están en una situación de, primero, están en auge y por tanto no corren peligro de desaparición. Hay dos casos, decadencia y por tanto hay un peligro de desaparición, de unido, es cinco respuestas en positivo. Y si podíamos hablar de que, bueno, está en un proceso de estabilidad y por lo tanto ni es un auge, pero tampoco están en decadencia, está bastante bien, 6 respuestas positivas. Adelante. Ya para acabar, esta y la otra. Dice, ¿consideras que vuestro patrimonio inmaterial es suficientemente conocido? Bueno, pues estamos en una banda intermedia, ¿no? Entre poco y bastante, o sea que hay que hacer aún bastante trabajo en este sentido. Tira. Dice, ¿qué factores crees que influyen en la pérdida del patrimonio inmaterial cerámico? Valora de poco, 1 a mucho, 5. La media es de lo que los encuestadores han contestado. Lo que es la falta de conciencia sobre su valor, estaríamos sobre 5 a 3,8. O sea que hay bastante falta de conciencia. Dice, está incluso más alta. La evolución de la sociedad ha hecho perder su razón de ser. Es decir, desaparece este patrimonio inmaterial porque ya no tiene sentido que exista, 3,9. Por falta de medios y recursos económicos, este es el factor o el elemento que tiene más respuesta alta, por tanto, el más importante sería este, en parte, y la falta de voluntad de las instituciones, un 3,7. También estamos bastante en la parte alta. Adelante. Dice, ¿consideras que este patrimonio inmaterial podría ser un elemento de atracción de visitantes a tu municipio? O sea, un elemento de atracción turística, sí. Y lo consideran que sí, pues una gran mayoría, ¿eh? O sea, estamos en que es un elemento que puede funcionar. Adelante. Creo que es la última pregunta. Dice, ¿crees que una declaración, y esta pregunta la hemos hecho con toda la intención del mundo, sabéis que estamos trabajando en un proyecto para declarar la cerámica como patrimonio inmaterial de la humanidad, por lo tanto, aquí estamos trabajando sobre un tema que nosotros llevamos a cabo. Dice, ¿crees que una declaración de la UNESCO sobre la cerámica como patrimonio inmaterial de la humanidad ayudaría a preservar y difundir nuestro patrimonio cerámico? La respuesta no ha sido tampoco tan entusiasta como yo pensaba. Yo pensaba, todo el mundo dirá que sí. No. Todo el mundo es muy realista y pisa de pies al suelo y la UNESCO no va a solucionar nuestros problemas, me parece. Pero bueno, dice que ayudaría mucho la mitad de los encuestados, bastante al 17%, y los más pesimistas o realistas, yo creo, es poco del 36%. Por lo menos nadie dice que esto no vaya a servir para nada. O sea que estamos como estamos. Adelante. Bueno, yo os quiero agradecer vuestra atención. Sé que estáis todos muy cansados y simplemente para terminar, recapitular un poco en lo que he puesto en el texto, que es una cosa importante para mí, una reflexión importante que ayer un poco ya salió. Vamos a ver, si se trata de producir mucho y barato, no vamos a hacer nada. No hace falta que nos sentemos aquí. Nos podemos ir cada uno a su casa y ya vendrán los chinos y lo harán por nosotros. Entonces, si nuestra producción cerámica y nuestro futuro y porvenir, no solo de la cerámica, sino incluso de muchas ciudades, es la diferenciación y es hacer un producto distinto, un producto, yo creo aquí, que debe de tener los pies puestos en el suelo y, por lo tanto, respetar nuestra tradición, evolucionando, por supuesto, pero sabiendo de dónde venimos, porque si nos salimos de donde venimos ya no tenemos nada que hacer. Ya os he dicho, para eso ya van los chinos, que lo hacen todo mejor, más barato, más rápido y todo. Entonces yo creo que el patrimonio cerámico ha de ser uno de los pilares sobre los que se fundamenta nuestra acción. Si perdemos los orígenes, perdemos la tradición, perdemos este patrimonio, no vamos a hacer nada. Yo creo que estamos delante de un reto importante. Es cierto, como he dicho antes, que se han hecho barbaridades, esto ya no lo podemos evitar. El patrimonio tiene una particularidad, que cuando se destruye no se puede volver a construir, es muy difícil. Entonces, cada pérdida de patrimonio es prácticamente irreemplazable, por eso es tan importante conservarlo. Entonces, si queremos hacer una acción en favor de la cerámica, sobre todo es importante que no perdamos de vista el tema de este patrimonio, porque es lo único que seguro que nos hace diferentes de los demás.
Y lo que es, pues, que como decían ayer, conseguir 1.000 euros para una actividad es una auténtica epopeya, pero yo creo que no podemos desistir, tenemos que seguir trabajando porque para que las futuras generaciones puedan explicar cómo se vivía antes durante siglos, y me gustaría que lo explicaran que hubo unos allí a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, que se lo cargaron todo. Espero que nadie pueda pensar esto. Titulamos este congreso como Patrimonio Cerámico, Herencia y Futuro, y la idea es clarísima. O sea, hemos recibido una herencia y la hemos de proyectar en el futuro. Creo que la sociedad ha confiado en nosotros, nos ha puesto en nuestras manos una tarea muy importante y esta es una responsabilidad que de ninguna forma podemos apartar. La hemos de entomar, nos guste o no nos guste. Y el camino está claro, no podemos dejar perder ya más patrimonio, hay que conservarlo, estudiarlo, preservarlo para proyectarlo al futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan detrás, que seguro que serán muchos, nos lo agradecerán. Muchas gracias.